Bienvenidos a la última parte de su clase de soporte de panadería. En esta clase quise hacer un video pregrabado porque anteriormente ya habíamos hecho varias de las facetas del pan, pero bueno, por los procesos naturales de la elaboración de pan, por los tiempos que se necesitan para poder sacar un pan adecuadamente, decidí hacer esta clase pregrabada. No se preocupen, de cualquier forma pueden dejar comentarios o cualquier duda que tengan cargados en este video, en los comentarios justamente del grupo de soporte para que puedan ser atendidos y nos vemos el próximo miércoles, recuerden, primer miércoles del mes, en la clase en vivo para resolver todas las dudas que tengan sobre el tema. Ya les he hecho este aviso que estoy a punto de hacer en las clases anteriores de este segmento de panadería, son 4 clases en donde ellas abordamos la teoría, así que en realidad todo lo que necesitan saber acerca de utensilios, ingredientes y diferentes procesamientos lo van a encontrar en las clases anteriores. En la última clase práctica hicimos un pan a base de una levadura y en esta clase me voy a ir directo al grano. Vamos a hablar de masa madre y vamos a hacer la elaboración de una hogaza partiendo de una masa madre. Así que mucha atención acá porque toda la teoría que ya vimos en donde hablamos de levaduras, químicas, donde hablamos de levaduras biológicas, donde hablamos de fermentación, donde hablamos de gluten, de los diferentes tipos de harina, incluso de las técnicas básicas de amasado. Todo eso lo vimos en clases anteriores y llegamos hasta acá, ahora con ese conocimiento, para aplicarlo sobre la elaboración de una hogaza. Así que bueno, vamos a empezar primero con la elaboración de una masa madre. Este es un proceso realmente muy simple, pero de mucha paciencia y de mucha observación. Habíamos visto ya que para la elaboración de la masa madre necesitamos ingredientes básicos, como puede ser harina y agua. That's it. Tal vez algunas herramientas como un frasco de vidrio. Les voy a mover un poquito la cámara para que vean lo que tengo por acá. Denme oportunidad de acomodarme. Listo. Necesitamos algunas herramientas básicas como un frasco de vidrio, agua y harina. Y tengo por acá algunas masas madre que ya habían estado en trabajo de fermentación y son masas madre que vamos a utilizar para la elaboración de las hogazas. Entonces, hablamos que una masa madre es una fermentación salvaje, ¿ok? Entonces, parte de las levaduras que pueden vivir tanto en la harina y en el agua. Y acordamos también que es el trabajo de las enzimas y de las levaduras lo que hace que se pueda llevar a cabo este proceso de fermentación. ¿Qué es lo que hay que entender o los puntos clave que hay que entender para la elaboración de una masa madre? Primero está la acidez. Cuando hablamos de acidez, hablamos del potencial de hidrógeno que hay disponible en una mezcla. El agua, naturalmente, tiene una acidez básica, básicamente no es ácida, sino es básica. Tiene un punto neutro y conforme este fermento se vaya desarrollando va a ir produciendo ácido acético. Recordemos que cuando hablamos de una fermentación como tal, no de un proceso de leudado, que es importante diferenciarlos, cuando hablamos de una fermentación, lo que ocurre es que hay descomposición de azúcares gracias a las levaduras y hay también descomposición de proteínas gracias a las enzimas, ¿ok? Esto da como resultado la producción de ácido acético y hace que aumente la acidez de la masa madre. Es importante que una masa madre mantenga un pH entre 4 y 5. Eso significa que necesito ir a comprar un instrumento para medir pH, no necesariamente, porque hay varias formas de darnos cuenta si nuestra masa madre realmente está activa o no. Entonces, bueno, mientras voy hablando voy a empezar a prepararla. Es en realidad esto muy simple. Otro punto clave es la temperatura. Para que una masa madre se encuentre a buena temperatura, básicamente necesita estar entre los 20 y los 28 grados centígrados. Sobre los, por ejemplo, 32, 36 grados centígrados, es un punto en donde la masa madre empieza a fermentar con mayor velocidad. Hay que tener en cuenta que la temperatura es lo que va a ayudar a que los microorganismos se desarrollen libremente, en este caso a que puedan crecer libremente todas las levaduras que hay en las harinas. Se llama fermentación salvaje, esto también ya lo hemos visto, justamente porque esas levaduras viven en la harina, en el agua, incluso en nuestras manos y en los utensilios que estamos utilizando. Entonces, de forma básica, agregué solamente acá 2 cucharadas de harina y de verdad que no necesitan hacer nada más. Ahora voy a agregar la misma proporción en agua
y simplemente voy a mezclar buscando tener una textura de papilla. Y no tengan miedo de ir agregando un poco más de líquido si es necesario. ¿Qué está pasando aquí? El agua hace que estos microorganismos o estas bacterias que ya residen en la harina, que ya residen incluso en la propia agua, puedan tener un medio óptimo para desarrollarse. Una masa madre es como si fuera nuestro Tamagotchi. Se convierte en un organismo vivo que hay que mantener alimentado y que necesita la disponibilidad de agua, que necesita la temperatura ideal y que por supuesto necesita alimento. El alimento, en este caso, se encuentra justamente en los carbohidratos de la harina que nosotros estamos incorporando. Entonces, vean, estoy incorporando agüita y la idea es tener una textura de papilla. Aquí todavía me falta hidratar un poco más. Vayan agregando agua de poco a poco, siempre es importante ir de menos a más para que no se pasen, pero si se llegan a pasar, siempre pueden incorporar más harina. Entonces yo acá pedí un frasco de vidrio limpio, lo cual es importante que sea un frasco de vidrio, que sea un frasco transparente, para que me permita ver cómo va a ir avanzando la fermentación. Hablamos ya puntos clave: acidez, temperatura, disponibilidad de agua, que es en el agua básicamente donde se pueden desarrollar con mayor facilidad los microorganismos, porque aquí tienen la oportunidad de multiplicarse. Y como pueden ver, yo tengo en este frasquito por acá, aquí hay mejor luz, una liga, ¿ok? Esta liga me va a funcionar como un medidor para ir viendo cómo evoluciona mi masa madre. En el documento que les voy a compartir, donde viene la receta del pan que vamos a elaborar el día de hoy, van a encontrar todo por gramaje. Ahora, si se dan cuenta, yo usé una cantidad súper chiquita, 2 cucharadas apenas de harina, para empezar mi proceso de fermentación. ¿Por qué? Este fermento va a tomar aproximadamente 4 días en empezar a activarse, ¿ok? Ahora parece acá que no va a pasar nada, pero en realidad este procedimiento que acabo de hacer el día de hoy lo voy a repetir a lo largo de 4 días hasta tener una masa madre activa, ¿ok? Ahorita yo utilicé harina integral para iniciar con el proceso de fermentación, porque en la harina integral podemos encontrar una mayor cantidad de salvado y con ello también hay una mayor cantidad de azúcares, lo cual da como resultado que haya una fermentación mucho más acelerada y también al mismo tiempo que aumente el pH con mayor velocidad, garantizando que se genera el ambiente ideal para que las levaduras se multipliquen. A estas levaduras, que es Saccharomyces cerevisiae, la misma con la que se elabora cerveza y vino, les gusta el entorno ácido, ¿ok? Si esto no acidifica rápidamente, puede cambiar de un proceso de fermentación a un proceso de descomposición. También por eso es que algunas masas madre, porque van a encontrar recetas diversas, parten de la utilización de frutas, porque en la piel de las frutas también se encuentran estas levaduras. Entonces, utilicé hoy en el primer día harina integral y la misma cantidad de agua, de agua por harina, es decir, un ratio de 1:1 hasta obtener esta textura de papilla. Utilicé una cantidad súper chiquita porque conforme vaya pasando el tiempo yo voy a ir alimentando y esto va a aumentar su volumen y no quiero tener demasiados desperdicios, ¿ok? Para el día 2, el día 3 y el día 4 yo voy a cambiar el alimento y me voy a mudar a la harina blanca, es decir, mi starter fue con harina integral. Después para el día 2 agrego, repito el procedimiento, no necesito sacar nada. Hay recetas que te piden elimina la mitad y agrega la mitad, pero si tú haces un buen cálculo no es necesario que desperdicies nada en la elaboración de tu masa madre. Y por otro lado, si ya tienes demasiada masa madre conforme vas haciendo tu proceso de fermentación, siempre puedes guardarla en refrigeración o incluso congelarla para utilizarla posteriormente en otras preparaciones más sencillas, como pueden ser tortillas, pancakes, galletas, waffles, etc. Entonces, este es el paso número 1. Otro de los factores importantes para la fermentación es la presencia de oxígeno, ¿ok? Siempre estos fermentos se desarrollan mejor cuando hay oxígeno naturalmente involucrado. En este caso tenemos un buen espacio en el frasco que me va a permitir que esta masa pueda airearse y pueda tomar el oxígeno del entorno.
Entonces, lo único que resta aquí es paciencia. Yo voy a dejar por acá mi fresquito junto con las otras dos masas madres y pasadas las primeras 24 horas, es decir, mañana a las 4:30 de la tarde, vengo y alimento nuevamente esa masa madre con harina blanca y la misma cantidad de agua. Para el día 3 debe empezar a notarse la acción de los microorganismos y esta masa va a empezar a producir burbujas, ¿vale? Les voy a documentar el proceso. Muy bien, entonces, esta es la forma en la que arrancamos nuestra masa madre. Yo sé que aquí todavía puede haber muchas dudas. Consulten el material de apoyo y consulten las clases complementarias que ya revisamos previamente. Y vamos a empezar con la elaboración del pan. Ya vimos también en la clase anterior los 12 pasos para la elaboración del pan. Por supuesto, esto cambia conforme cambia la receta y cambia un poquito el proceso. Ahora les voy a mostrar por acá, tenemos nuestra fórmula, este documento lo van a tener disponible, así que no se preocupen. La fórmula del panadero que vamos a utilizar el día de hoy es un pan de harina integral, en donde voy a utilizar 70% harina integral, 20% centeno, 10% harina blanca de fuerza, 90% agua, 2% sal y 20% masa madre en total. El 100% se da en la mezcla de los 3 tipos de harina que estoy utilizando, que en este caso voy a usar integral, centeno y harina blanca de fuerza. ¿Por qué decidí utilizar 3 tipos de harina? Porque esto mejora muchísimo el desarrollo de sabores y en este caso vamos a elaborar una hogaza rústica con nueces y chocolate. Así que muy bien, vamos a iniciar. Lo primero que voy a hacer es en un recipiente extra reservar un poquito del agua de la receta, solo un poquitito del agua de la receta, y la voy a apartar. Es importante que sea del agua de la receta y no agua extra, porque cualquier humedad adicional que yo agregue definitivamente va a interferir con el resultado. Y lo primero que vamos a hacer es disolver nuestra masa madre, que vean la consistencia que tiene, es como húmeda, pastosa. Agreguen todo lo que está en el bowl, porque recuerden que son estos microorganismos los que van a realizar la fermentación. Y en el paso 1 de este pan vamos a regresar a iniciar de la misma forma que hicimos la hogaza de maíz, que es haciendo el proceso de autólisis, que a mí me encanta porque la autólisis es básicamente el amasado sin amasar. Es aquí donde simplemente voy a jugar con la hidratación del gluten o la hidratación de las harinas para que empiecen a formarse todos estos enlaces de proteínas que finalmente van a formar la trama de gluten. Entonces, primero disuelvo mi masa madre. Esto con la intención de esparcir por completo todos los microorganismos que ya agregamos. La sal se queda aparte y va a formar parte del equipo de la agüita que reservamos ya con anterioridad. Y sencillamente acá voy a empezar a incorporar las harinas. Tengo harina blanca, harina de centeno, que va a aumentar también la acidez del pan. A mí personalmente me gustan las preparaciones un poco más ácidas. Y finalmente la harina integral. Este tipo de harinas que estoy utilizando también, ya hablamos de los ingredientes, son harinas para panadería. Entonces estoy utilizando harina de fuerza, 000 sin blanquear, harina de centeno y harina integral, ¿ok? Acá no necesito hacer nada más que incorporar bruscamente los ingredientes y es la autólisis la que se va a encargar de ir hidratando todas las proteínas del gluten para formar nuestra primera parte de la masa. Entonces es como en tiempo activo. Esta receta no tiene tanto trabajo en tiempo activo. Como tal, yo no voy a pasar horas y horas amasando, pero tiene bastante tiempo en tiempos de reposo, ¿ok? Y también va a ser bien importante que presten atención a el proceso posterior de elaboración del pan, en donde vamos a aplicar diferentes dobleces y donde ustedes van a ir viendo cómo va cambiando la textura, se va desarrollando el gluten, va formando aire, etc. Una nota también aquí importante es que si se dan cuenta yo dejé la sal aparte. ¿Por qué? La sal, como platicamos también ya en clases anteriores, funciona como un freno, digamos, como un freno de mano para la fermentación. Entonces, si yo agrego la sal desde este momento
voy a ralentizar un poquito la fermentación y yo ahorita lo que quiero es despertar a todos los microorganismos que ya se encuentran en esta masa madre, ¿ok? Entonces voy a dejar la sal por aparte y se va a incorporar en otro proceso de amasado. Ahorita ya no necesito hacer nada más. Esta masa se va a quedar así como está en este proceso de autólisis que va a durar aproximadamente 1 hora. Entonces voy a dejar esta masita reposar. Recuerden siempre bien cubierta para que no se seque y nos vemos en 1 hora para ver cómo se ve la primera faceta de este pan, que es la autólisis. Pasó ya 1 hora desde que tengo yo mi masa en autólisis y vamos a continuar con el proceso de amasado. Recuerden que hay diferentes facetas en la elaboración del pan. Hicimos primero el pesaje, o también conocido mise en place. Después viene la autólisis, que es básicamente donde nosotros incorporamos los ingredientes y dejamos que se hidraten. Y posteriormente viene el amasado. Y en esta segunda faceta del amasado vamos a incorporar el resto de los ingredientes. La masa ya empezó a crecer un poquito por acción de la masa madre y recuerden, habíamos separado un poquito de agua y un poquito de sal. Entonces, en esta segunda faceta, ahora sí voy a agregar la sal porque aquí es donde vamos a iniciar con la segunda parte de la fermentación, que es la fermentación en bloque, en donde yo voy ahora a desarrollar al menos el 75% del gluten que va a tener mi masa final, y también esta es la parte ideal en donde podemos agregar otro tipo de ingredientes a la masa que enriquezcan el sabor. En este caso tenemos una masa integral con un poquito de centeno, va a tener un perfil ácido, ligeramente dulzón, que yo elegí que voy a mezclar con chocolate y nueces de Castilla. Es una de mis hogazas favoritas. Entonces diluyo la sal para incorporarla por completo y simplemente voy a continuar con el amasado. Lo pueden hacer dentro del cuenco, lo pueden hacer en la superficie de trabajo, según se sientan más cómodos. Y aquí inmediatamente van a notar, como vean, la masa está mucho más relajada, ya está lisa, incluso aunque yo no la he amasado todavía, ya tiene esta apariencia lisa por efecto de la autólisis. Si voy a bajar la superficie de trabajo, recuerden siempre tener a la mano un bowl con un poquito de agua y harina y enharinar la superficie para evitar que la masa se pegue. Entonces aquí, cuando la masa todavía está blandita, es el punto ideal para agregar lo que sea que queramos que tenga nuestro pan. Yo ahora uso nueces de Castilla, puedes usar almendras, pepitas de calabaza, cualquier otro fruto seco. Y el trozo de chocolate, si se fijan, lo agregué grande. Yo no tengo ningún problema con encontrarme un buen pedazo de chocolate en medio del pan. Si tú lo prefieres, lo puedes distribuir un poquito más. Y aquí vamos a amasar por aproximadamente 5 minutos. Si la masa se empieza a poner muy difícil de trabajar, recuerden que puedo bajar a la superficie. También, por supuesto, se puede hacer este proceso en batidora. Si lo hacen en batidora, recuerden hacerlo a una velocidad media-baja por 2 a 3 minutos, reduce el tiempo. Y estos son tipos de masas que tienen un porcentaje de hidratación alto, así que es muy normal que esto pase. Podría desesperar un poquito de inicio, dar la sensación de que realmente la masa nunca se va a formar, pero esto va a ir cambiando conforme vayan desarrollándose las tramas de gluten. También te puedes ayudar de una raspa de cocina si lo necesitas.
Para este punto la masa ya empieza a tener una consistencia mucho más firme, pero sigue siendo una masa muy chiclosa. Apóyate de los cornets para limpiar constantemente tus manos y la superficie de trabajo, pero procura no enharinar constantemente la superficie porque finalmente esa va a ser harina que vas a agregar a tu mezcla. De esa forma vas a resecar muchísimo tu masa final. Estamos buscando amasar lo suficiente hasta que tengamos un pan o una masa de pan que tenga una superficie lisa, ¿ok? Empieza a ser lisa y vamos a poder hacer la prueba de ventana, que es una prueba que es mucho más fiel cuando hacemos panes con harina blanca, en donde podemos tomar parte de la masa, estirarla. En este caso todavía se rompe, como pueden ver ahí. Si todavía se rompe, nos hace falta trabajo de amasado. El momento en el que yo puedo hacer la prueba de ventana y simplemente generar una película semi-transparente, es el momento en el que habré desarrollado el mayor potencial del gluten en la masa. Y este tipo de amasado que estoy utilizando, en donde tomo por un costado, golpeo y hago un doblez, es un tipo de amasado que es muy útil cuando estoy haciendo masas enriquecidas o cuando estoy haciendo masas con porcentajes de hidratación elevados. Conforme yo vaya viendo que la superficie empieza a tornarse lisa, mucho más uniforme, es señal de que estoy llegando al punto de desarrollo del gluten ideal. En este segmento, después de que ya agregamos la sal y agregamos los sabores que queremos en nuestro pan, los aditamentos o incluso si fuera un pan natural, vamos a empezar con los bloques de fermentación, que aquí es donde vamos a nosotros estar continuamente, digamos, refrescando un poquito las levaduras a través del movimiento. Es decir, terminando este proceso, yo voy a pasar mi masa a un bowl o algún recipiente en donde pueda darle la fermentación, la primera fermentación, ¿ok? Una vez que tengo la masa en ese molde, voy a estar haciendo dobleces cada 30 minutos, pero no me voy a adelantar tantos para no confundirlos. Al estar haciendo esos dobleces, yo básicamente lo que estoy haciendo es redistribuir los azúcares presentes en la masa para que estos microorganismos nuevamente puedan alimentarse, puedan disponer de esos azúcares al mismo tiempo que doy tiempo para que se relaje el gluten y la masa vuelva a ser flexible. Cuando yo estoy amasando constantemente, yo estoy estresando todas estas cadenas proteicas y se empieza a generar tensión, y es por eso que yo inicio con una masa muy chiclosa y termino con una masa firme. Mejoro la hidratación y al mismo tiempo se genera tensión. Si yo horneo un pan cuando el gluten está tenso, pues sencillamente voy a sacar del horno un pan duro. Pero si yo doy tiempo para que ese gluten se relaje y las levaduras se redistribuyan a través del proceso de fermentación segmentada, doy tiempo para que se relaje el gluten, mejoro el proceso de fermentación e incluso aumento la probabilidad del desarrollo de gases o aire que naturalmente va a ocurrir en la masa. Entonces, una vez tengo mi amasado, aquí no es necesario dar forma todavía. Pueden tener a la mano un cuenco con un poquito de agua para ayudarse a manejar la masa una vez que la van a dejar reposar. Es ideal que al bowl donde van a dejar reposar su masa le agreguen un poquito de aceite para que faciliten el movimiento. Gracias. Entonces simplemente doy un preformado, nada importante. Nuevamente reviso dónde está mi punto de amasado. Ha mejorado muchísimo, se rompe con menos facilidad. Ahí está. Vamos a revisar qué tanto ha mejorado el gluten. Nuevamente, este es un pan integral, así que es mucho más probable que se rompa con facilidad, pero ya mejoró o empieza a mejorar la prueba de la ventana. Entonces, ¿me puedes agregar un chorrito de aceite de oliva en el bowl, por favor?
Pueden utilizar cualquier tipo de aceite que tengan a la mano para hacer esa aumentación. Un poquitito es suficiente. Y ese aceite, gracias, lo distribuimos y empezamos con el proceso de fermentación en bloque. Eso quiere decir que ya aquí lo único que voy a hacer es darle forma a mi masa. Y la voy a llevar a fermentar por los primeros 30 minutos. Igualmente, siempre recuerden, hay que tapar la masa con papel film a tacto y luego un trapito encima y la vamos a dejar fermentar 30 minutos a temperatura ambiente. En 30 minutos regreso, veo que tanto ha crecido mi masa y empiezo con el primer pliegue que me va a ayudar a desgasificar y hacer redistribución de azúcares en la masa para mejorar el proceso de fermentación. Vamos a hacer el ejemplo de una masa blanca hecha en batidora para que puedan tener ustedes un poquito más claro cómo se ve un pan regular y también para que puedan tener un poquito más clara cómo se ve la ventana de amasado o la prueba de ventana cuando hay un gluten bien desarrollado. Ahorita vamos a incorporar la sal, que es el mismo proceso. Tenemos la masa en una hora de autólisis, vamos a agregar el resto del agua con la sal diluida y tenemos por otro lado también las semillas y el chocolate que se le va a adicionar a la masa. Siempre que vamos a amasar en batidora, vamos a empezar en velocidad baja. Todos los ingredientes. Velocidad baja por 2 a 3 minutos y revisamos. Por un poquito la velocidad. Dos a 3 minutos y hacemos el primer chequeo. Esta es una masa con porcentaje de hidratación elevado. Bajamos siempre todo lo que está en las paredes y vamos a seguir por unos minutos más. Ok, llevamos acá al menos 5 minutos de amasado. Tuve que hacer una corrección en el pesaje de los ingredientes porque hice mal una relación de agua. ¿Por qué se los quiero comentar o por qué les quiero mostrar el error que yo tuve en este momento? Porque aquí lo que me rescató fue la fórmula del panadero. Calculé mal los porcentajes de inicio, entonces la masa que tenía estaba muy líquida y no estaba logrando formar estructura. Cuando me di cuenta del error y habiendo tenido registrados todos los pesos de los ingredientes que tenía, lo único que hice fue hacer una regla de 3 para recalcular porcentajes e incorporé el resto de los ingredientes que le hacían falta a mi masa para que estuviera la fórmula correcta. Este es un pan blanco base con 70% de hidratación. Se recalculó la harina, se recalculó la masa madre, se recalcularon los frutos secos y por supuesto se recalculó también la sal. Entonces, estoy acá amasando y ahora sí voy a detener el amasado cuando yo pueda hacer la prueba de la ventana. ¿Qué es lo que voy a hacer para compensar esa harina adicional que agregué en un segundo segmento? Voy a agregarle un bloque más de fermentación para permitir que el gluten se relaje, porque en este momento la masa está muy tensa, ¿vale? Entonces vemos si tengo prueba de ventana. Todavía me hace falta amasar un poquito más para llegar ahí. Así que velocidad baja y 2 o 3 minutos más. Es mejor hacerlo de a poco para evitar tensar demasiado el gluten.
mantengo de cuando en cuando y redistribuyo un poquito con el cornet para evitar que los ingredientes que están en las orillas se queden estancados y sobre todo que se sequen. Entonces redistribuyo un poquito. Voy a prender nuevamente por 1 o 2 minutitos más y estoy lista para hacer el primer bloque de fermentación. Listo. No voy a amasar más. Vamos a revisar nuevamente. Vemos si puedo estirar. Voy a tratar de hacerlo en un ángulo donde se vea un poquito mejor. Vamos a ver si tomo la masa de acá. Bien, estiramos. Listo, se rompe con mucha menos facilidad. Puedo formar, vean estas telarañas. Esto es justamente la formación del gluten que estoy buscando. Entonces voy a bajar, voy a limpiar muy bien toda la masa del gancho y voy a tapar con papel film a tacto. Recuerden que el papel film a tacto es importante para evitar que la masa se seque. Vamos a hacer el primer pliegue de bloque o de segmento de la hogaza que hicimos a mano con harina integral y empieza a ganar un poquito de volumen. Aquí lo único que voy a hacer es levantar la masa, doblarla por la mitad, girar, levanto, permito que me tire y si se fijan no estoy amasando. Y nuevamente doblo por la mitad, repetimos el procedimiento 3 veces. Y nuevamente dejamos otros 30 minutos reposar una vez que hicimos la primera redistribución. Vamos a repetir este procedimiento 3 veces más. Aquí es donde inicia un poquito más la paciencia. Voy por el tercer pliegue de mi masa. Pueden ver, ya está fermentando. Empieza a leudar un poquito. Voy a humedecer manos. Esto lo estoy haciendo cada 30 minutos y a partir del cuarto pliegue, y todo está a temperatura ambiente. Y a partir del cuarto pliegue, me voy a ir a refrigeración por toda la noche para hacer una fermentación larga. Dos pliegues por la mitad. Recuerden, no estamos amasando, solamente estamos estirando para favorecer el desarrollo del gluten. Cierro. Y otra vez vamos a reposar otros 30 minutos. Puedes humectar un poquito la masa por la superficie para evitar que se pegue el papel film. Se fue el tercer pliegue de la fermentación por segmentos. Tengo por acá también la masa del pan blanco, vean. Empieza también a formar gas. Esta masa es naturalmente más chiclosa. ¿Qué pasa? Cuando estoy utilizando una masa integral, el salvado funciona como cierto tipo de impermeabilizante entre las moléculas de gluten y por eso no se desarrolla el gluten con tanta facilidad ni es tan gomoso como el de una masa de harina blanca. Un poquito por las orillas y simplemente levanto, dejo caer, levanto por la mitad, dejo caer, levanto otra vez por la mitad, dejo caer, otra vez. Vean cómo para este momento está fluffy, está muy lisita. Y el gluten, si tú tocas la masa en este momento, la masa se siente suave, muy relajada. Aprendan también a siempre palpar sus masas para que se den cuenta
cuando el gluten está tenso y cuando está un poco más suavecito. Vamos a cubrir nuevamente con un poco de papel film y después cubrimos con un trapo solo para prevenir que entre el aire. Y vamos a esperar otra media hora para hacer el último pliegue antes de llevar las masas a fermentar durante toda la noche. Vamos a usar una fermentación larga. Vamos por el último pliegue y así se empiezan a ver las masas, ya tienen un muy buen volumen. A partir de este pliegue va a ser importante que la fermentación ocurra en frío para hacer la fermentación lenta. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando yo llevo la fermentación en frío? En primera instancia, los microorganismos que actualmente están muy cómodos porque tienen la temperatura y la cantidad de azúcar y agua necesarios para reproducirse, van a estar ligeramente incómodos y van a empezar a procesar todas las proteínas y los azúcares de la masa más lentamente. Esto favorece el desarrollo de sabores cuando hablamos de panes rústicos o de panes de masa madre. Hace que se desarrollen muchos más acéticos, muchos más sabores acéticos, ácidos, y por lo tanto el perfil de sabor final del pan es un sabor un poco más complejo y más completo, en comparación de cómo sería con un pan hecho solamente con levadura. Les comentaba al principio de la clase, no confundir el proceso de leudar con el proceso de fermentar. Cuando yo leudo a través de un agente leudante biológico o químico, produzco gas, pero no tengo desarrollo de sabores. En este caso estamos hablando de fermentación, en donde sí voy a desarrollar sabores ácidos. Entonces lo voy a llevar a refrigeración, va a crecer mucho más lentamente por ende la masa, y esto es importante para nosotros también para ganar tiempo, ¿vale? Entonces crucial, lo cubro muy bien, incluso acá como va a permanecer un buen rato en el refrigerador, pueden poner otra capa de papel film encima y con eso irnos a refrigeración. Y vean, por acá tenemos esta otra masa que también ya tiene bastante crecimiento. Vamos a hacer esta última desgasificación y estirado de gluten. Y mañana en la mañana ya no vamos a hacer como tal la desgasificación, sino que vamos a hacer un preformado. Ya vamos a empezar a darle la forma final deseada a nuestras hogazas y vamos a ver también algunos puntos clave del método de horneado. Bien, separo, humedezco mis manitas. Esta masa que es un poco más chiclosa yo la despego un poco por las orillas primero. Recuerden, pueden humectar su bowl con un poco de aceite, solo no lo hagan tantas veces para que no termine el aceite también formando parte de la masa. Estiro, primer doblez, estiro, caer, segundo doblez, estiro, se empieza a tensar y nuevamente dejo caer y ya puedo ver burbujas en la superficie de la masa. Ya empiezo a ver, miren, ahí está, la formación de aire. Entonces nuevamente voy a tapar con doble film a tacto y me voy a refrigeración, y esta fermentación en frío puede durar de 12 a 24 horas, ¿vale? Yo en realidad podría esperar simplemente 2 horas más, es decir, hacer el boleado ahorita y la preformación y hornear los panes, y en realidad también tendría un buen resultado, pero si yo quiero un desarrollo de sabores más complejo y también descansar un poquito del proceso de estar cuidando las masas durante el día, las llevo a refrigeración, yo gano tiempo y la masa desarrolla un mucho mejor perfil de sabor. Vean. Bien, ok, aquí ya podemos ver que hay una buena formación de gluten, una buena hidratación y la masa está leudando, entonces todo va perfecto. Vamos a cubrir y vamos a fermentar. En este caso voy a fermentar solamente por 12 horas para mostrarles el día de mañana el resultado. Ok, estas masas ya estuvieron fermentando toda la noche. Vean cómo creció. Hay que estar en este punto. En el pan anterior todavía hicimos un desgasificado y miren estas telarañitas, que son justamente las que nos indican que se formaron muy buenas redes de gluten en la masa. La intención ahorita es a partir de aquí tratar a la masa con mucho cuidado, y ya la desgasificamos. Ahora voy a buscar exactamente lo contrario, no desgasificar
porque es ese gas, al ser una masa hecha con masa madre, las levaduras son un poco más lentas y delicadas. Y si yo desgasifico ahorita, eso va a resultar en una hogaza un poco más plana. Entonces lo que queremos ahorita es salvar todo el aire, aunque se va a perder inevitablemente una parte. Voy a tratar de que me vean. Se va a perder inevitablemente una parte, tratar de salvar la mayor cantidad de aire posible. Ahora vamos a pasar a la segunda fermentación o al preformado. Vean, empiezan a salir acá las burbujas. Vamos a agarrar esta masita. Y aquí puedes decidir qué forma quieres darle. Si quieres hacer una barra, si quieres hacer, que se llama batard, o si quieres hacer un boulet. Sí. Dependiendo del pan que vayamos a hacer es el tipo de doblez que se va a hacer. Ahora vamos a hacer esta masa como una barra. Yo simplemente voy a estirar. Aquí procuro no desgasificar tanto. Tampoco enharino en exceso en la superficie, ni enharino en exceso las manos, porque finalmente esa harina en exceso que yo voy a utilizar va a formar cierto tipo de impermeable en la masa y pueden quedar masacotes de harina secos. Entonces, idealmente no vamos a enharinar mucho. Entonces, giro al medio, regreso a las orillas. Ok, entonces hice 2 segmentaciones. Simplemente hacia el centro y ahora giro sobre sí misma. Y estamos listos para la segunda fermentación. De aquí en adelante, esta barra sencillamente se va a colocar en molde. Se le puede agregar un poco de harina de maíz gruesa en el fondo para evitar que se pegue cuando la vamos a sacar. Y a partir de aquí va a fermentar a temperatura ambiente. Vamos a fermentar a temperatura ambiente. Este mismo pliegue fue el pliegue que hicimos con la masa de maíz. Y también acá otro punto a considerar es que si, este tipo de masa lo podemos hacer con corteza o sin corteza. Si es un pan de barra, también se le puede hacer corteza. Eso dependerá de cómo de las condiciones que se le da al horneado. Si va a tener convección, si va a tener vapor. Para una hogaza en la que queremos la mayor cantidad de costra, yo sugeriría vapor. Pasamos el pan al molde y acá el pan se va a quedar fermentando al menos hasta el 75% del tamaño final que deseamos. Una forma de ver si la masa ya está lista para hornear es simplemente pulsando con el dedo y ver con qué velocidad regresa la masa a su forma original. Si yo pico y la masa regresa de inmediato, la masa todavía tiene capacidad de fermentación y todavía está extensible. Sin embargo, si yo pico y tarda en regresar, probablemente ya está en su máxima capacidad. Esta hogacita la vamos a dejar siempre, 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 recuérdenlo, cubierta y va a fermentar a temperatura ambiente por al menos 1 hora más o dependiendo la temperatura que tengamos en donde estamos trabajando. Y ahora, esta era nuestra hogaza de pan blanco y vean, esta es la de harina integral. Naturalmente la harina integral tiene menos formaciones de gluten porque tiene más salvado entre todas las hebras, digamos, y por lo tanto infla menos. Es una harina que es un poco menos, es una masa, perdón, un poco menos elástica y menos visual en comparación de la de harina blanca, pero igualmente forma miga y puede formar alvéolos. Otra parte que van a ver al principio, nos vamos a enfocar probablemente en tener las cualidades de la masa y en formar una buena costra, pero una vez que aprendemos a panificar, en realidad ustedes solitos se van a dar cuenta que no es tanto la costra lo que importa, sino la miga y los alvéolos que vamos a encontrar, y eso no lo vamos a saber hasta que salga de. Entonces con esta voy a formar un boulet en donde yo simplemente, como ustedes pudieron ver, llevé
las orillas hacia el centro. Y ahora lo que estoy haciendo es meter la mano por los costados y jalar hacia adentro. Si se fijan, no desgasifiqué, esta masa naturalmente presenta mayor resistencia. Meto las manos por la orilla y jalo hacia el centro. Tampoco enhariné tanto, tiene harina solo la necesaria para que no se adhiera la mano. Y esta, ya que tengo mi masita buleada y que la masa está generando suficiente tensión como para conservar la forma en la capa exterior, vamos a pasarla a un bowl con un trapo limpio con el pliegue hacia arriba, ¿ok? La parte bonita, que es la parte que nosotros vamos a ver después de hornear, esa la vamos a dejar hacia abajo y es justamente lo que le va a dar la forma. Por supuesto, existen diferentes instrumentos para hacer el moldeado. Se utilizan los panetones o diferentes cajitas de fermentación que ayudan a que el pan tenga como algunas impresiones muy lindas mientras está fermentando. Pero bueno, en este caso, si no tienen estas herramientas, quiero que sepan que lo pueden hacer de esta forma. Trapo limpio en un recipiente con la forma que queremos que tome el pan y lo dejamos fermentar a temperatura ambiente por 1 a 2 horas o hasta que llegue al 75% de su capacidad. Revisamos a tacto qué tal está la fermentación, simplemente pinchando con un dedo como les mostré hace un momento. Y mientras vamos revisando el pan, hay que tener en cuenta que vamos a preparar el horno, a precalentarlo a 240 grados centígrados 30 minutos antes de empezar a hornear. Es importante que la temperatura en el horno esté lo más estable posible. Entonces vamos a fermentar y volvemos en un momentito. Ok, ha pasado más o menos 1 hora y vean ya el tamaño de este pan. Está justo al tamaño que queremos para que salga del horno. Este es el otro panecito, este naturalmente es un poquito más pequeño, nuevamente porque se trata de harina integral, creo que aquí los pueden ver bien. Entonces, el horno ya está precalentado, está a 200 grados centígrados, está a punto de llegar a 220 y les quiero mostrar cómo tengo montado el horno porque vamos a usar 2 técnicas de vapor para generar costra. Pero lo pueden ver por acá. Tengo por ahí una olla de hierro fundido precalentando y si se fijan tengo un molde al fondo del horno y eso es justamente para precalentar el molde en donde voy a hornear este pan. Hay que tener mucho cuidado, esa va a ser una operación compleja, yo preferiría hacerla fuera de cámara para asegurar de no quemarme las manos porque esa es una olla de hierro fundido y lo que va a hacer es el efecto de un mini horno. Vamos a introducir ahí el pan con tapa, junto con la tapa y el pan naturalmente al cocinar se va a empezar a intentar soltar vapores. Esos vapores se van a acumular en la parte superior del pan y van a ayudar a que la corteza del pan no pase del punto de ebullición, dado que la humedad estará protegiéndolo. Si yo lo hiciera sin la humedad, sin el Dutch oven, este probablemente no generaría una costra tan gruesa y tan característica de los panes rústicos. En este caso yo sí quiero que genere esa costra, entonces voy a usar la olla de hierro fundido. La operación va a ser sacar la olla de hierro fundido, colocar el pan al otro lado, que es la cara bonita, y regresarlo a hornear. Y en la bandeja que tengo abajo simplemente voy a tirar agua cuando los panes ya estén adentro y listos para hornearse, para que esa agua que voy a tirar genere vapor, ¿vale? Entonces sigo precalentando el horno para que llegue a los 220, se siente bastante caliente la cocina y este es un buen momento para hacer la decoración que queremos hacer en nuestros panes. Van a necesitar una navaja y un poco de harina, ahora les muestro. Entonces voy a cubrir la superficie del pan con un poco de harina para que sea mucho más preciso el corte que voy a hacer. Digo, este es un pan de barra, lo podemos hacer naturalmente sin corte o podemos hacer algunos cortecillos decorativos solamente para mejorar la apariencia. Voy a tratar de que vean, perdón porque me cuesta un poco el ángulo. Estoy usando una navaja como esta, que son comúnmente navajas de afeitar. Y aquí en el corte vean cómo el pan ya ha generado un poquito de corteza, entonces se va a abrir por ahí por donde estoy cortando. Traten de hacerlo con pulso para que necesiten de un solo corte y vean cómo incluso al cortar, aquí ya se pueden empezar a apreciar los alvéolos del pan. Creo que este pan va a estar muy muy bien. Y para el otro pan estoy usando harina de arroz para
para la cubierta, ¿vale? Entonces, pueden usar harina de arroz para que les ayude a desecar un poquito y por otro lado para que no tenga estas formaciones de gluten. También cuando agregamos harina como lo estoy haciendo de esta forma, cuando el pan se expanda, esto va a craquelar un poquito y también le da un gusto bastante lindo. Por acá, luego en esta hogaza vamos a ver por dónde es más pertinente hacer el corte. Un solo corte, allá voy, profundo. Y esperamos que esto nos ayude a abrir. Y estos cortes decorativos pueden ser al gusto de cada uno. Ahí está. Voy a pausar un poco el video para poder sacar la olla de hierro fundido, para poder tener más espacio y sacar la olla de hierro fundido. Y en la olla de hierro fundido voy a colocar la hogaza y voy a colocar el pan de barra. Y cuando tenga los dos panes adentro voy a dejar caer agua en la charola que ustedes vieron que tengo montada. Acá tengo el agua en esta jarra, a mí me parece más práctica porque es larga, entonces puedo introducir la jarra sin meter mucho mi manito. Estuvieron aproximadamente 45 minutos en el horno los panes. ¿Y cómo sé cuando el pan ya está cocido? Primero, siempre hay que tomar la temperatura. Recordemos que la gelatinización de almidones viene sobre los 70 grados centígrados. Entonces, como mínimo, el termómetro debería marcarme 70 grados. Idealmente puede llegar a 80. Yo ya hice una prueba un poquito antes de sacarlo del horno y estaba sobre los 80 grados centígrados. Ahorita están recién saliditos. Lo segundo es que vamos a golpear. Espero que se escuche un sonido. Están huecos. Eso es una señal de que hay aire. Y como pueden ver, nosotros metimos un baño de vapor justamente para crear corteza en ambos panes. Y ambos panes tienen corteza y se sienten suaves por dentro. Entonces, esta fue la primera con él. Este fue el que hicimos con el Dutch Oven. Estuvo la cazuela precalentándose junto con el horno por 30 minutos. Posteriormente agregué la hogaza a la cual le hice cortes previos. Este corte que pueden ver acá y algunos laterales. Les mencioné que si agrego harina por encima, toma este aspecto como rústico. Vamos a revisar la temperatura. Este es un pan más grande, entonces este no debería tener problema en darnos una buena temperatura de cocción. Está sobre los 86 grados centígrados, entonces es garantía que este pan está hecho. Puse en el fondo del pan un poco de harina de maíz. Tengan mucho cuidado porque de verdad esta olla está hirviendo y el pan está caliente. Yo no lo quiero sobrecocinar, entonces lo saco del molde y lo pueden dejar enfriar en una rejilla o lo pueden dejar enfriar sobre la barra. A este molde de acá también le puse harina por abajo y vean, nada se pega, todo sale con muchísima facilidad y así es como quedaron nuestro par de panecitos. Están preciosos. Espero que repliquen esta receta. Espero que vean todo el contenido que les cargué porque en realidad hay mucha información de mucho valor tanto en las clases teóricas como prácticas, pero es importante para mí que revisen la información completa para que despejen todas las dudas, ¿sale? Entonces, bueno, por acá les dejo con el resultado de los panecitos. Les quiero mostrar también la masa madre. Este es el día 2. Ahora simplemente voy a repetir el proceso en donde agrego un poco de harina y agua. Ya tiene burbujas y como hace mucho calor aquí, seguramente va a estar muy activa para mañana. Incluso ya tiene gas. Justo en este punto donde todavía tiene gas y no ha caído por completo la masa, es el mejor punto para alimentarla y tratar de que no baje por completo para que no bote líquido en la superficie y que siempre esté alimentada esta masa madre. Si ustedes quieren darse vacaciones de la masa madre, la llevan a la refrigeración y la pueden alimentar solamente una vez por semana. Ahora, como la voy a empezar a activar, la voy a estar alimentando por 4 días y posteriormente la voy a llevar a la refrigeración seguramente. Espero que hayan disfrutado mucho esta clase. Los dejo con estos panecitos deliciosos. Les comparto cómo los preparamos después. Gracias.